Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y en este vídeo vamos a crear el diseño de esta tarjeta o postal navideña que estáis viendo. Espero que aprovechéis el tutorial al máximo porque vamos a aprender o practicar cositas como por ejemplo convertir una fotografía diurna a fotografía nocturna, vamos a crear un efecto de nieve, vamos a crear nosotros mismos las lucecitas navideñas que estáis viendo. En fin, es un tutorial bastante completo, así que espero que lo disfrutéis. No me enrollo más, dentro vídeo. Bueno, pues antes de dar comienzo al tutorial en sí, aprovecho estos primeros instantes para deciros que si luego al final, cuando ya tengáis el diseño hecho, queréis darle efectos creativos, como el que estáis viendo, podéis descargaros de mi web el pack de 30 acciones que deforman las imágenes y os hacen efectos así bastante bonitos. Aprovecho también para deciros que os he dejado un par de postales de invierno o postales de temática invernal, navideña entre comillas, que han sido hechas a partir de dos diseños míos inspirados en la Reina de las Nieves. Y pues yo básicamente lo que os voy a dejar son las dos imágenes, que como veis son así bastante alargadas y tienen un espacio vacío a la parte izquierda, y en ese espacio vacío es donde vosotros podéis añadir vuestra dedicatoria para luego pues enviarle la postal por correo electrónico, por ejemplo, a vuestros seres queridos y tener un detalle con ellos. Entonces, que sepáis que las postales están para descargar en mi web y las acciones para hacer estos efectos así tan bonitos en las imágenes también están en mi web. Dicho esto, vamos a empezar el tutorial. Vamos a abrir un documento nuevo, el tamaño en principio el que vosotros queráis, porque todo depende de la finalidad que le vayáis a dar al diseño. Si queréis utilizarlo para enviar una postal, pues podéis utilizar las medidas que yo utilizo, y si no, pues podéis ponerlo de fondo de pantalla, por ejemplo, y le dais las medidas de resolución de vuestra pantalla. Entonces, yo lo voy a utilizar como tarjeta navideña para enviar por ahí, por correo electrónico, y le voy a dar unas medidas que son 1280 x 1024, ¿vale? Que me fui aquí a web y elegí esa medida. Y la resolución también se la voy a dejar en 72 píxeles por pulgada porque no tengo pensado imprimir la tarjeta. Si vosotros tenéis pensado imprimirla, pues os aconsejo que utilicéis resoluciones mayores para que a la hora de imprimirla la calidad sea buena. Lo primero que vamos a hacer es ir a archivo, colocar, y nos vamos a traer nuestra imagen principal, que es la imagen del paisaje con la cabaña roja, y manteniendo pulsada o marcando esta cadenita aquí arriba, vamos a desplazar aquí con la flechita hacia la derecha hasta que la imagen cubra más o menos todo nuestro lienzo. Y una vez que la tengamos colocada, tecla Enter para validar. Ahora lo que voy a hacer es quitarle este color rojo a la cabaña porque no me gusta. Entonces lo vamos a hacer con una capa de ajuste de forma selectiva. Vamos a crear una capa de ajuste de tono saturación, y en este icono que aparece aquí vamos a hacer un clic porque esto nos va a permitir muestrear el color concreto que queremos, en este caso, desaturar. Entonces hacemos un clic en esta zona de la cabaña y desplazamos sin soltar el botón del ratón hacia la izquierda para desaturar. ¿Veis? Y entonces le quitamos ese color. Yo lo voy a dejar más o menos por ahí. Esto lo que ha hecho es restringir la gama tonal, o lo que es lo mismo, se ha ido aquí a los rojos porque es el color que muestreamos en la cabaña, y desde aquí le hemos sacado saturación. Después también podríamos cambiarle el tono si nos interesase y modificarle también la luminosidad. Voy a modificarle la luminosidad, voy a bajársela un poquito, más o menos así. Ahora vamos a crear, antes de nada, un efecto de infrarrojos para que parezca que este paisaje está nevado. Entonces para ello básicamente lo que vamos a hacer es intensificar o quemar o sobreexponer las luces de nuestra imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por una capa de ajuste de mezclador de canales. En realidad este efecto de nieve se puede lograr de otras formas, pero bueno, la que vamos a utilizar en este caso es esta. Aquí en el mezclador de canales vamos a marcar la opción de monocromo, que nos va a cambiar el canal de salida a gris,
Y una vez hecho esto, vamos a irnos a los canales. En los canales, en cualquiera de los canales RGB, porque son los tres iguales, rojo, verde, azul en este caso, en cualquiera de ellos lo seleccionáis y os vais aquí abajo a este primer icono, o bien con control más clic en la miniatura del canal, os va a cargar la selección del canal, o os va a cargar el canal como selección. Lo que está seleccionado ahora mismo son las luces. Nosotros queremos invertir esta selección, entonces nos volvemos a RGB, a nuestras capas, y aquí en selección le damos en invertir. Y ahora seleccionamos esta máscara de capa del mezclador de canales y con el bote de pintura en color negro como frontal hacemos un clic. Con control D sacamos nuestra selección y lo que hemos logrado, como veis, ha sido quedarnos con las luces de nuestra imagen. Si queremos intensificarlas, pues no tenemos más que irnos aquí a los canales y manejar cada uno de ellos por separado. Yo voy a manejar el verde porque básicamente es lo que tiene mi paisaje, así que le voy a subir un poco las luces. Y como veis, da la sensación de que este paisaje está nevado. Esta parte del cielo en realidad pues no os preocupéis demasiado porque el cielo luego lo vamos a quitar, pero bueno, de todas formas en esta máscara de capa podríamos seleccionarla y en la parte del cielo con una opacidad que no sea del 100%, pues enmascarar esa parte del cielo para que no se vea tan quemado, ¿vale? También podéis bajarle la opacidad a la capa, en fin. Nos situamos ahora en la capa de nuestro paisaje y, como os digo, el cielo lo vamos a cambiar, así que con la herramienta de selección rápida vamos a hacer una selección de toda esta parte del cielo, que veis que ella la hace bastante bien. Simplemente tenemos que quitar aquí estos dos piquitos, entonces pulso la tecla Alt y me cambia a restar selección. Entonces le quito esos dos piquitos de la montaña. Ya la tengo más o menos. Voy a selección invertir para que tenga seleccionado el paisaje y no el cielo. Y desde los iconos de aquí abajo creo una máscara de capa. Y como veis ya tengo el cielo perfectamente eliminado. Ahora hago control más clic en el icono de capa nueva para crear una capa por debajo de todas estas. Voy a llamarle a esto cielo. Me voy a archivo, colocar y vamos a colocar pues la imagen que dice cielo, que en realidad es un paisaje, pero bueno, nosotros vamos a quedarnos con el cielo. Marcamos aquí arriba la cadenita para que mantenga la proporción y estiramos esto hacia la derecha hasta que este cielo cubra toda la imagen y lo bajamos, porque a mí lo que me interesa de este cielo sobre todo es la luna, ¿vale? Y la dejamos pues más o menos por ahí. Tecla Enter para validar y ahora, para que no quede este corte tan duro en la montaña, nos volvemos a la máscara de capa del paisaje y con un pincel en color negro como frontal con una opacidad bajita vamos a ir picoteando así un poco por los bordes de las montañas para que se integren un poco mejor y se fusionen mejor con este cielo, ¿vale? Así creamos como una especie de halo o neblina en el horizonte. Y de momento tenemos esto. Mirad qué paisaje más bonito nos hemos construido. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es convertir este paisaje en un paisaje nocturno, que esto es opcional. También hay varias formas de convertir un paisaje diurno en paisaje nocturno. Yo voy a hacerlo con un par de capas de ajuste y deciros que las capas de ajuste que yo voy a utilizar, los modos de fusión, los valores de opacidad, los colores, etcétera, están ajustados a esta imagen. Si vosotros queréis utilizar esta misma técnica en otra imagen, evidentemente creo que queda claro que tenéis que ajustarlo a la imagen que estéis utilizando, porque no todas las imágenes son iguales. Bien, dicho esto, voy a empezar añadiendo una capa de color uniforme o de color sólido y voy a utilizar un tono azul oscuro. Si queréis os doy un código, pero como digo, este color concreto es para esta imagen concreta. El color que yo voy a utilizar es el 345080, que como veis es un azul intermedio. Y vamos a poner esta capa en modo de fusión, subexponer color o subexposición lineal. Esto ya depende mucho de vuestro gusto. Yo lo voy a dejar en subexposición lineal, que como veis me deja la imagen bastante azulada. Como está muy oscura, pues lo que podemos hacer es bajarle la opacidad
hasta que quede más o menos de vuestro gusto. Yo lo dejaré en un poco menos, en un 75%, más o menos, 76%, bueno, da igual. Sobre esta máscara de capa, con el pincel voy a pintar sobre la zona del cielo, un poco, pero sobre todo en la zona de la luna. Estoy con una opacidad de un 30%, ¿vale? Esta zona de la luna sí que la quiero dejar iluminadita. Con esta capa de ajuste sería suficiente porque luego vamos a darle otros efectos a nuestra imagen, pero yo voy a aplicar una más. Va a ser una capa de ajuste de consulta de colores. Los que no tengáis este ajuste, no os preocupéis, ¿vale? No pasa nada. En este caso, yo el ajuste de consulta de colores que voy a aplicar es un archivo 3D LUT llamado Night from Day, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Que esto lo podéis emular también con otra capa de color sólido, que como veis lo que hace esto es dejar la imagen prácticamente azulada, ¿de acuerdo? Entonces por eso no os hagáis mucho problema si no tenéis el ajuste de consulta de colores. Y esta capa voy a bajarle también la opacidad, por ejemplo, en torno a un 70%, y también voy a enmascarar la zona de la luna. Me sitúo en la máscara de capa y hago ahí un par de clics sobre esta zona de la luna. Incluso aquí en el centro para que quede bien brillante. Vamos a aprovechar ya para crear las lucecitas de Navidad. Entonces voy a quitar un momento estas dos capas, que son las que convierten mi imagen nocturna, para poder ver bien la cabaña y ver dónde colocamos las lucecitas. Entonces hacemos un poco de zoom, nos acercamos ahí a la cabaña y vamos a colocarle las lucecitas. Vamos a crear una capa nueva, vamos a llamarla esto lucecitas o luces de Navidad, como queráis. Y vamos a cambiar los colores. Como color frontal vamos a poner el rojo chillón puro, que como veis es en el RGB el que tiene código en rojos 255 y el resto a 0. Y como color de fondo vamos a seleccionar un verde, que también va a ser el verde chillón puro, que el verde chillón este va a ser en rojos 0, en verdes 255 y en azul 0. ¿Por qué elijo estos dos colores? Porque suelen ser los colores de las luces de Navidad, ¿vale? Evidentemente podéis poner luces de Navidad del color que queráis. Con estos dos colores seleccionados, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar un pincel, el primero, que es el circular difuso. Le vamos a poner un tamaño aproximado de 20 píxeles, entre 20 y 25. Evidentemente esto también va a depender de vuestra imagen. En este caso, como es una cabaña lejana, pues con 20-25 estará bien. Y ahora nos vamos aquí a ventana, pincel, para que se nos abran los ajustes de los pinceles. En forma de la punta del pincel, pues el tamaño ya lo tenemos, que es un 20. La dureza la dejamos en 0 y el espaciado lo voy a subir a 30, 31, bueno, 30 y algo, ¿vale? Después, en dispersión, vamos a desmarcar la opción de ambos ejes si la tenéis marcada y la vamos a poner en un 25 para que me dé este efecto que veis aquí abajo. La cantidad yo la tengo en 1 y la variación de cantidad en 60. Y luego nos vamos a ir a dinámica de color. Bueno, esto creo que ya viene marcado por defecto. Yo lo único que le cambié aquí fue variación frontal de fondo, que le puse un 100%. Y la variación del tono la tengo en un 15, lo demás lo tengo todo a 0. Y os va a dar este efecto de aquí. Bien, pues con este pincel configurado vamos a empezar a dibujar por toda esta zona de aquí. Perdón, porque tiene que ser con una opacidad del 100%. Podéis dibujar a mano alzada si tenéis buen pulso y si no, hacéis un clic con el pincel, manteniendo pulsada la tecla Shift, os lo lleva en línea recta hacia la otra zona. Y hacemos esto por todas las zonas de nuestra cabaña que queramos iluminar, por ejemplo por aquí. Y ahora voy a cambiar el tamaño del pincel, lo voy a poner por ejemplo en 15 píxeles y voy a pintar también esta zona de la chimenea. Voy a pintar también esta zona de aquí de la casa. Y por ejemplo esta barandilla de aquí también la podemos pintar. Me ha quedado torcida, vale. Ahí, ¿vale? Yo quiero iluminar todas esas zonas de la cabaña. Cuando ya lo tengáis, esta capa, dependiendo de cómo sea vuestra imagen, vamos a visualizar ya las capas de noche para que se vean mejor las luces.
Esta capa de luces podéis ponerla en varios modos de fusión, todo dependerá de cómo sea el fondo de vuestra imagen. Si vuestra imagen es de día, pues evidentemente habrá modos de fusión que no funcionen. En mi caso yo voy a poner sobreexponer color o sobreexposición lineal, ya veré, ¿vale? Porque superponer no me funciona porque quedaría muy oscuro. Yo voy a ponerle, en principio, sobreexponer color, luego me pienso si lo cambio a sobreexposición lineal. Ahora vamos aquí a los estilos de capa y vamos a añadir un resplandor interior. Este resplandor, a ver, muevo un poco esto para que veáis las luces, va a ser de un color más bien tirando a blanco, o blanco puro. El origen va a ser el centro, el tamaño se lo vamos a dejar a 0, el contorno le vamos a poner este contorno que es el gaussiano para que le haga así con un desenfoque a esto, y el rango lo vamos a empezar a bajar hasta que veamos que eso se empieza a parecer a unas lucecitas, ¿vale? Que yo creo que lo voy a dejar en 5 más o menos. Vosotros vais probando para vuestra imagen. Y el modo de fusión de esto, yo creo que en trama ya le va bien, pero bueno, podemos probar. A ver, en sobreexponer color, no me gusta. En sobreexposición lineal, a ver con luz lineal, luz focal. Bueno, esos tampoco le quedan mal. Le voy a poner luz lineal. Vosotros vais probando, ¿de acuerdo? Hasta que tengáis unas luces que os gusten. Y ahora, como os decía, podemos probar cómo quedaría con sobreexposición lineal añadir. Que aquí le vamos a bajar el relleno, porque si le bajamos la opacidad nos quita el efecto de las lucecitas, del resplandor. Entonces le bajamos el relleno hasta que veamos que nos quedan unas lucecitas realistas. Ya nos podemos alejar, ¿veis? Y ahí tenemos nuestra cabaña iluminada. Todas estas capas en principio las vamos a seleccionar con ayuda de la tecla Shift y con Control G las vamos a meter en un grupo y vamos a llamarle a esto fondo. Ahora vamos a ir a archivo, abrir en realidad, y vais a abrir la imagen de vuestro Papá Noel para recortarlo. Yo voy a irme a archivo colocar porque ya lo tengo recortado. Os lo voy a dejar también recortado por si queréis hacerlo rápido. Si hacéis la postal, la tarjeta del tamaño que la he hecho yo, con colocar este Papá Noel ya os va a quedar perfecto en su sitio, ¿veis? Bien. Pues una vez colocado, lo que vamos a hacer es por encima de él vamos a crear otra capa de ajuste de color uniforme y también vamos a elegir un tono azul oscuro. Si queréis os doy el código que utilice yo, que es el 153050, y esto lo vamos a poner en modo multiplicar. Nos vamos a situar entre las dos capas y pulsando la tecla Alt hacemos un clic entre ambas para crear una máscara de recorte, que como veis esto solo afecta al Papá Noel. Si no os gusta en modo multiplicar porque lo veis muy oscuro, podéis probar por ejemplo con subexponer color o subexposición lineal, es decir, cualquier modo de fusión que de estos de aquí, que son los que os lo van a poner más oscuro, pues vais probando. Por ejemplo, en este que estoy queda todavía más oscuro que en multiplicar, pero se le puede bajar un poco la opacidad para que tenga esos reflejitos como azulados. Vamos a aprovechar esta máscara de capa que tenemos aquí para crear los reflejos que haría la luna sobre los bordes de Santa Claus. Entonces para ello vamos a hacer control más clic en la miniatura del Santa Claus y en esta máscara de capa, de la capa de ajuste, nos vamos a acercar y vamos a empezar a pintar con color negro como frontal. Acordaros de cambiar el pincel porque ahora mismo tenemos los pinceles de las lucecitas con esa configuración extraña que le hemos hecho. Entonces voy a elegir un pincel circular difuso y con una opacidad, por ejemplo, de un 50 y algo por ciento, empiezo a pintar sobre los bordes de mi imagen para empezar a aclararla un poquito, ¿vale? Y voy a aclarar así un poco todos los bordes para justificar un poco la iluminación de la luna. Más que nada estos bordecitos donde Papá Noel tiene las partes blancas, porque es que si no nos va a quedar una silueta muy negra.
¿vale? Ahora voy a volver a hacer otra pasada, incluso con una opacidad un poco más grande, más alta quiero decir. Así un poquito más por el borde. Si os pasáis, pues control Z o color negro y rectificáis. Algo así, ¿eh? A ver, tampoco nos comamos mucho la cabeza. Aquí le podemos dar un poco para que no quede tan oscuro. Así, ahí. Y luego, si nos alejamos y hacemos el pincel más grande, con una opacidad baja, en torno a un 20 y algo por ciento, adentramos así un poco más, para que no se vea tan oscuro esto. Por ejemplo, algo así, no sé qué os parece. Control D y esto sería lo que tenemos, ¿vale? En cualquier momento podéis bajarle también un poco más aquí la opacidad. Estas dos capas vamos a seleccionarlas y con control G las metemos en un grupo y vamos a llamarle a esto Santa Claus o Papá Noel o como queráis. A partir de aquí vamos a crear una serie de efectos para dejar esta postal un poco más animada porque ahora está muy oscura, vaya por Dios. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una capa nueva y vamos a seleccionar un tono entre amarillo y naranja, un amarillo anaranjado, algo así. Lo hacemos más grande y en la zona de la luna, con una opacidad de 100%, más o menos por aquí, hacemos un clic. Y esta capa voy a ponerla en modo dividir, que me lo va a dejar en un tono azulado muy bonito. Y a esto voy a llamarle foco o foco 1. A continuación vamos a hacer un efecto que es una tontería, pero queda muy bonito. Vamos a añadir una capa nueva y vamos a empezar a pintar aquí como locos. Empezamos seleccionando un color, un rojo así medio tirando a rosado, un rojo. Y vamos a pintar con una opacidad del 100% por esta zona de aquí. Ahora escogemos un rojo un poco más clarito, es casi un rosa, y pintamos por esta zona de aquí. Ahora elegimos un color así entre estos dos, que como veis es como un violeta, incluso un violeta más azulado, y pintamos por esta zona de aquí de la luna. Ahora cambiamos a un color, veis, voy cambiando el color un poco más azulado, un poco más oscuro, bueno, es un violeta en realidad esto, y hacemos otro clic por ahí. Vamos cambiando más hacia el azul y hacemos un clic por aquí. Y ahora vamos más hacia el azul oscuro, por ejemplo toda esta zona de aquí. Y aquí volvemos a seleccionar así un azul, entre azul y magenta. Y cuando tengamos todo esto así cubierto, vamos a llamarle a esto nubes o niebla o como queráis. Vamos aquí a filtro, desenfocar, vamos a aplicarle un desenfoque gaussiano muy alto para que estos colores se mezclen. Cuanto más alto, más se van a mezclar los colores. Le damos en OK y vamos a crear ahora una máscara de capa. Y sobre la máscara de capa vamos a filtro, interpretar, nubes o nubes de diferencia, me da igual. Y nos va a quedar esto. Ahora nos situamos aquí en la máscara de capa y con un pincel con una opacidad baja, por ejemplo un 20% más o menos, pintamos sobre algunas zonas para quitar este efecto que hemos hecho. Pero bueno, nos va a quedar así como una neblina de color bastante bonita. Y también podemos bajarle un poco la opacidad a esto. Que yo lo voy a poner en modo trama, porque así también le da luz a esto, ¿vale? Luego ya podéis quitarla de ciertas zonas que no queráis que se vea tanto. Esto es un efecto creativo, cada uno lo va a dejar a su gusto, como si queréis prescindir de él. Vamos a crear ahora otra capa. Vamos a volver a seleccionar este color amarillo de aquí, que hacéis Alt sobre el ojito y Alt sobre el color para volver a seleccionarlo, Alt sobre el ojito otra vez y ya lo tenéis. Entonces hacemos ahora un foco, una opacidad, a ver, venga, un 100%, luego si eso se la bajamos. Y sobre la zona de la luna, ahí. Y esto lo vamos a poner en modo color y le vamos a bajar la opacidad un poco. Así, en torno a un 50 y algo %.
Todo, es que estos valores dependen todos de vuestro gusto, ¿vale? Vamos a crear una capa nueva y con color blanco como frontal vamos a buscar unos pinceles de brillitos. Estos no os los voy a dejar en los materiales porque doy por hecho que todo el mundo tiene pinceles de este tipo porque se utilizan muchísimo. Estos en concreto son unos que hay en mi web de un pack de nebulosas, entonces os los podéis descargar de allí. Voy a hacer un clic por aquí y no sé, voy a cambiar de pincel y con estos así más finitos voy a hacer unos cuantos clics por aquí como para dibujar estrellas o algo así. Cambiáis de pincel para que no se vean siempre los mismos y ya está. Yo ya lo voy a dejar así. Si hay alguna zona que queráis borrar, pues o bien con el borrador o con una máscara de capa borráis las zonas que nos gusten. A esto vamos a llamarle brillos o destellos. A esto podemos llamarle foco 2 para mantener esto ordenado. Ahora vamos a crear un degradado. Entonces vamos a seleccionar aquí un color de estos del fondo, un azul oscuro, este por ejemplo, y vamos aquí a las capas de ajuste y vamos a crear un degradado que vaya de color frontal a transparente, que es el segundo que viene por defecto con Photoshop. Y aquí simplemente vamos a cambiarle el ángulo para que vaya así en diagonal, es decir, de la zona de la cabaña hacia allá. Y este degradado lo podemos mover, como veis, ¿veis? Ahí, entonces lo vamos a mover aquí a la esquinita, así. Y ya le voy a dar en OK. Y este degradado vamos a ponerlo, por ejemplo, en multiplicar para que me deje esa zona más oscura y se le puede bajar un poco la opacidad. Y las lucecitas, para que el degradado no les afecte, podéis sacarlas de aquí del fondo y moverlas arriba del todo, arriba de todas las capas, ¿veis? Para que se noten todavía más. Y todos estos efectos que tenéis aquí, con control G los metéis en un grupo y a esto se le puede llamar efectos. Abrimos el grupo de efectos y vamos a añadir una última capa de ajuste, por ejemplo de equilibrio de color, para igualar un poco las tonalidades de todo esto, ¿vale? Entonces vamos a mover los medios tonos, por ejemplo, hacia el cian y hacia el azul. Las iluminaciones voy a moverlas hacia el amarillo, porque es la iluminación que tenemos aquí, y hacia el rojo. Y las sombras al contrario, las sombras frías, entonces hacia el azul, perdón, hacia el cian y hacia el azul un poco. Y entonces nos quedará esto así. También le podéis bajar un poco la opacidad. Estoy pensando si hacerle un tercer foco en color blanco en la zona de la luna para que se vea todavía más la iluminación. Por ejemplo, en toda esta esquina. Hacer, a ver, un foco por aquí y poner esto, por ejemplo, en modo luz suave. Sí, yo creo que así mejor. Ya para terminar vamos a añadir una capa nueva. Vamos a rellenar esta capa de color negro y voy a llamarle nieve. Esta capa voy a convertirla en objeto inteligente para que podáis ver todos los filtros que vamos a aplicar y para que en cualquier momento, si queremos, podamos modificar esos filtros. Los colores de aquí tienen que ser los predeterminados, es decir, negro y blanco. Vamos a empezar yéndonos a filtro, ruido, añadir ruido. Y yo voy a añadir una cantidad de 20 con una distribución gaussiana y monocromática. Esto evidentemente lo podéis modificar dependiendo de la cantidad de nieve que queráis añadir. Después voy a irme a filtro, desenfocar y voy a añadirle un desenfoque de movimiento, que también podría ser un desenfoque gaussiano. Que con esto lo que vamos a hacer, me voy a acercar un poco para que lo veáis en pantalla, es crear movimiento en la nieve para que dé la impresión de que está cayendo en ese instante. Yo en mi caso voy a aplicarle un ángulo así lateral, por ejemplo de menos 45 y una distancia en mi caso de 6. Y luego vamos a ir aquí a filtro, pixelizar y vamos a darle en cristalizar para crear este efecto de copos de nieve. Que aquí el tamaño de la celda podéis variarla, yo lo voy a dejar
creo que voy a probar con 8, porque cuanto más tamaño le deis, más grande va a ser el cristal de nieve. Lo vamos a dejar así, ok. Como veis ahí tenemos ese efecto de copos. Evidentemente esto es demasiada nieve, entonces con una capa de ajuste de niveles, que afecte solo a la capa de nieve, es decir, creamos una máscara de recorte, vamos a mover aquí las sombras hasta que veáis que empiezan a verse menos copos de nieve. Para ver sobre la imagen en realidad cómo queda, ponemos esta capa de nieve en modo trama. Y ahora pues ya vemos el efecto que le da. Vale, ya podéis abrir aquí los niveles de nuevo y ver mucho mejor la cantidad de nieve que queréis darle. Que esto en realidad sería un efecto de nieve muy sencillo. Aprovecho para deciros que en mi web hay una acción que crea nieve. La voy a aplicar rápidamente. Voy a meter esta nieve que hemos creado nosotros en un grupo y lo oculto un momento. Y me sitúo aquí arriba en los efectos y vamos a aplicar la acción de nieve para que veáis que también es muy rápida. Yo, por ejemplo, voy a aplicarle esta que dice suave y lejana. En la acción tenéis la previa de cada efecto y voy a darle en play. Y como veis ahí empieza a crear el efecto de nieve, ¿veis? Y ya para terminar vamos a añadir un texto. En color blanco voy a añadir aquí un texto. Por ejemplo, le voy a poner Feliz Navidad. Vosotros podéis poner lo que queráis. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Y la fuente que estoy utilizando se llama Christmas Lightness. A ver si os la dejo en los materiales. Pero podéis utilizar cualquier fuente navideña que tengáis, ¿vale? Yo tengo aquí varias. ¿Veis? Utilizad la que queráis. Yo voy a utilizar esta. Lo coloco más o menos por aquí. Y voy a añadir una capa nueva para crearle ahí unos destellos. Por ejemplo, estos de aquí. Voy a añadirle un par de destellitos por aquí. Y por ejemplo otros aquí a Papá Noel. Y ya está, ya tenemos nuestra tarjeta navideña realizada. Aprovecho para felicitaros las fiestas, espero que las disfrutéis en compañía de vuestra familia, de vuestros seres queridos y os deseo a todos que tengáis una buena entrada de año nuevo. Yo me despido de vosotros, hasta un próximo tutorial. Besitos.